Es la mañana. Es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas. César, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya se van acostumbrando los oyentes a que el lunes a esta hora empezamos a contar, bueno, todo lo que realmente ha sido el franquismo, antes de que se transmutara en felipismo y zapaterismo y rubalcabismo. Por cierto, el padre de Rubalcaba, que era aviador de la aviación Sargento de de la Franco, aviación de Franco. sargento, ¿fue de la División Azul o no? No, que yo sepa no fue de la División Azul, pero era de la 5ª Bandera de Falange. Bien. Oye, las banderas de Falange eran los que morían, ¿eh? No... y además, hasta donde yo sé, por gente que lo conocía, siguió siendo de Falange toda su vida, ¿no? Bueno, claro, O sea, que viendo al hijo seguro. Viendo al hijo se entiende. Sin ninguna duda, ¿no? Sí. La única duda, movimiento comunión, movimiento organización. Eso es Pasamos ya al en la vejez. movimiento PSOE, sí, al final. Bueno, la verdad es que hoy tenemos que abordar un tema, a mi juicio, muy interesante, que es la manera en que Franco se va deslizando de manera creciente hacia una mayor amistad con los aliados que con el Eje, sin romper del todo las relaciones con el Eje. Yo diría que... Mira que era difícil aquello, ¿eh? Era difícil, pero la verdad es que además influyeron otras cuestiones y yo creo que se percibe, o sea, si uno lo ve imparcialmente se da cuenta de que el cambio empieza en el año 42 propiamente. En el año 41 se envió la División Azul, que era una manera de echar fuera a los camisas viejas que incordiaban en España. En el año 41 todavía dos jóvenes valores del régimen de Franco, que eran Fernando María Castilla y José María de Areilza, escribieron un libro que se llamaba Reivindicaciones de España, donde España pedía todo, es decir, todo. Gibraltar, el Rosellón, la Cerdaña, Portugal, e incluso no había pedían el milanesado por no molestar a Mussolini. Y la Valtelina, no, yo creo que sí, fundamentalmente sí, por no molestar ni a Hitler ni a Mussolini, pero pedían todo. Es decir, eso da una idea de cómo estaba en esos momentos la situación, pero en 1942 las cosas empiezan a cambiar. Yo creo que empiezan a cambiar fundamentalmente por tres razones. La primera es que, como se temía mucho Carrero Blanco y había advertido a Franco, Estados Unidos entró en guerra. El 7 de diciembre del 41 los japoneses bombardean la base naval de Pearl Harbor, Estados Unidos entra en guerra y a las pocas horas Hitler les declara la guerra, con lo cual ya tiene enfrente a los Estados Unidos. Algún día hablaremos de por qué Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. Porque en realidad Estados Unidos ya estaba en guerra contra Alemania. Es bueno, decir, ya, yo creo que era la consagración sí, o sea, de algo real, reconocía. porque existía una ley de préstamo y arriendo por la cual Roosevelt estaba proporcionando armamento y transporte a Churchill, o sea, que era el o sea, que en realidad Churchill era el marinero de Roosevelt, sí, ¿no? y claro, era una cosa que puede parecer absurdo, pero cuando uno ve lo que había sido toda la política de Roosevelt, en realidad era reconocer lo que estaba sucediendo en esos momentos. La segunda razón por la que se produce un cambio es que la Wehrmacht intenta acabar la guerra en el verano del 42 en la Unión Soviética y no lo consigue. Y esto, como vamos a ver, tuvo sus consecuencias en España muy importantes. Pero sobre todo hay un hecho que se suele pasar por alto, porque en cierta medida pertenece a la pequeña historia de España, y es que el 14 de agosto de 1942 el general Varela, que era monárquico y era partidario de los aliados, sufre un atentado en una visita a Begoña. Un atentado en el cual hay un grupo de Falange que tira una bomba, entre muertos y heridos hay 72 personas, Varela sale ileso, pero Franco lo lee en una clave que seguramente era muy acertada porque luego hubo otros intentos que iban también dirigidos contra Franco, y es que es un intento de la Falange germanófila en contra del sector de los vencedores, que eran más bien partidarios de los aliados y de traer de alguna forma una monarquía en un momento concreto. O sea que es una historia de una guerra civil dentro del régimen, viendo que la situación en la guerra mundial estaba cambiando. Yo creo que en ese caso, más que viendo que estaba cambiando, queriendo entrar en la convicción de que Alemania iba a ganar la guerra. Es decir, Falange va a creer que Alemania gana la guerra prácticamente hasta la batalla de las Ardenas en las Navidades del 44-45. Pero bueno, hay que recordar el célebre titular Muerte y triunfo de Adolfo Hitler. Exactamente. No sé, de la arriba informaciones. Informaciones Que pasó de ser un periódico pro-nazi a años después para ser un periódico pro-soviético. Sí. Lo único que no consiguieron es hacer de él un periódico liberal. Pero hay que... Tiene su lógica. Incluso tuvo también su época, porque aquí hay épocas para todo el mundo. Tiene su lógica. Claro, aquí sucede una cosa.
Primero, por un lado, Franco había decidido que no iba a entrar en guerra. Como vimos la semana pasada, la entrevista con Canaris y la posterior entrevista con Mussolini le hace pensar que no tiene ninguna necesidad. No tiene ningún interés tampoco en que Falange se haga con el control del régimen, y además, para terminar de arreglar, a finales del 42 era obvio que los aliados iban a desembarcar en el norte de África, con lo cual la idea de tener un problema en las posesiones del norte de África no le interesaba. ¿Qué consecuencias tiene ese cambio que empieza a producirse en el 42? Bueno, el primero, que es muy interesante, es que el 17 de julio del 42 se promulga una ley de cortes. Es decir, 3 años después de acabar la guerra deciden que tiene que haber cortes, por dar una sensación de que el régimen tiene una representatividad popular, recupera un parlamento, que además es el Parlamento Histórico Español. Y he estado leyendo el inicio de la ley de Cortes y está muy bien, porque dice que la ley de Cortes pretendía establecer el contraste de pareceres. Mira qué bonito. Término que luego se usó mucho en el tardofranquismo, en la transición, pero mira tú por dónde está en ese preámbulo de la Ley de Cortes de 17 de julio del 42. Inmediatamente Arrese recibe una orden de purgar la Falange. Y de purgar la Falange tal y como quería purgarla Carrero Blanco, es decir, ir encontrando a toda la gente que venía del PSOE y que venía de la FAI y de la CNT, que estaba en Falange, y irlos expurgando, y procurar que la Falange fuera lo más católica posible. Y en ese sentido fuera una élite católica que acabaría encontrando Carrero Blanco años después, pero no precisamente en la Falange, sino en otro grupo que es el Opus. Y además, y esto me parece muy interesante, Franco juega todavía más, uno diría, ¿y era posible? Pues sí, era posible. Juega todavía mucho más la carta del apoyo a la Iglesia Católica. Es decir, este no es un régimen que se pueda asemejar al fascismo italiano, a pesar de los chicos revoltosos de la Falange, o al nazismo alemán, sino que fundamentalmente es un régimen tradicionalista y católico que tiene unas cortes, como históricamente las ha habido durante siglos en España, y es católico. De hecho, a inicios del 42, Franco visita Montserrat, que es un santuario católico, y el abad, me vas a permitir que te lea lo que le dice a Franco en ese momento, porque como sic transit gloria mundi, dice lo siguiente, el abad a Franco: vemos en vos el instrumento de la providencia para devolvernos nuestros templos y hogares, y con ellos el ejercicio del derecho de cristianos y españoles. Recordamos agradecidos que hace 3 años, al impulso de nuestros victoriosos ejércitos, se abrían las puertas de nuestra basílica 30 meses cerrada, y podíamos reanudar el esplendoroso y tradicional multisecular culto a nuestra moreneta. Y nos era dado continuar luego en la paz del claustro nuestras tareas culturales y reanudar nuestra vida benedictina. O sea, el abad de Montserrat. Bueno, la persecución de los monserratinos a manos y pies de Franco era tremenda, a juzgar por su agradecimiento. No hay nada más que ver que, vamos, el abad era tan entusiasta como ahora el abad es entusiasta de lo catalán. otro, sí. O sea, ¿para qué nos vamos Pero a ¿hubo alguna vez virtud en ese monasterio? Bueno, yo no lo sé, pero lo que sí ha habido es una consecuencia, que es llevarse muy bien con el poder establecido. Pero hombre, una cosa es llevarse bien y otra cosa es convertirse en la alfombra esta que pisa el poderoso hasta llegar cerca del altar. A mí lo que me llama la atención es lo de la devolución del derecho de cristianos y españoles y nuestros victoriosos ejércitos. Porque a mí me gusta sobre todo lo de nuestros victoriosos ejércitos. Tengo que decir que junto con la consecuencia interior, este cambio en la guerra tuvo unas consecuencias en la política exterior tremendas. La primera es que Serrano Suñer cae. Y cae 2 semanas después del atentado de Begoña. Es decir, Franco no está para tonterías con la Falange, no está para tonterías de intervenciones alemanas, decapita políticamente a Serrano Suñer y lo sustituye por Jordana, que era aliadófilo. Y además, en fin, de extracción militar. Eso a pesar de que el embajador alemán Stora intercedió por Serrano Suñer, y por supuesto el paso, quien lo aplaudieron enormemente fueron Hoare y Hayes, que eran los embajadores británico y americano respectivamente. Y otro dato que se suele desconocer, pero que es muy interesante, y es que en esa fecha y en el 42 Franco da las primeras instrucciones a ver cómo repatrian a la División Azul. Cosa que los alemanes iban alargando. Los que vayan quedando vivos, porque aquello era tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues los alemanes irán dando largas, pero ya desde ese momento Franco empieza a decir que sería conveniente traer a toda la división otra vez, porque así cubre las bajas, lo cual era una estupidez, porque lo suyo era cubrir las bajas enviando gente a la Unión Soviética, no trayéndose a la división y rehaciéndola. Sí, esto es una cosa, se le ocurre a Zapatero y acaba con la guerra en Afganistán como en Irak, huyendo. Exactamente, pero
esta era la idea de Franco en el 42, aunque tardaría 2 años en conseguirlo. En cualquiera de los casos, y esto me parece muy importante, Franco empieza un viraje hacia los aliados, va a ser un viraje muy zigzagueante, y yo diría que además muy astuto, que se consumará ya en el año 44 cuando Hitler ha perdido la guerra, pero que, insisto, empieza en el 42. Bueno, hay un asunto que yo creo que vale la pena, en lo que vale la pena insistir. El otro día hablábamos de cómo ya cuando va la División Azul en ese himno tan triste, Sí. bueno, es que van a morir y efectivamente mueren. Y como la vista de los cementerios con los voluntarios de la División Azul es una cosa estremecedora. Sí lo es. Sí. El momento en que los condecoran, que camino del sepulcro, porque es que los matan y además es que están en una zona especialmente dura y en una guerra. Mira que Muy venían dura, de la guerra de muy dura, España, sí. pero claro, nada al Nada lado que de ver con aquellos. lo que se encuentran allí, incluyendo las represalias. Nos contabas cómo Sí. los de la División Azul, esas represalias contra la población civil, no las podían tolerar. No, yo creo que ese es un elemento tremendo. Yo se lo he oído contar a divisionarios, ¿no? Que además habían estado en la Guerra Civil Española y decían, bueno, en la Guerra Civil en un momento determinado tomabas una posición, en el calor del combate a lo mejor fusilabas a la gente que había ahí, pero se acabó. Dice, pero claro, en Rusia te encontrabas con que mataban a un soldado alemán y quemaban toda una aldea y fusilaban a todos los habitantes, y tú decías, pero bueno, ¿y esto qué es, no? Yo creo que ahí se impone... vamos a ver, 2 grandes diferencias dentro de la maldad y de la violencia. Por un lado, es esa violencia mediterránea, que es el calentón, Sí. pero que difícilmente es algo sistemático, porque no es algo mediterráneo, y por el contrario, la frialdad germánica, que dice aquí Sí, si hay que sí. hacer represalias, son represalias, y se van a enterar de lo que es tener francotiradores y partisanos. Judentoden, Sí. que entran en el siglo XI en Navarra, que son Sí. los primeros matadores de judíos, como ellos se Exactamente. denominaban. Hay un elemento añadido que yo creo que también conviene recordar, y es en la medida en que Franco coloca su régimen de poder personal, su dictadura, autocracia, como se quiera, un poco en la línea de Oliveira Salazar. Esto es muy importante. Me parece además muy importante que lo hayas recordado, porque él se entrevista con Oliveira Salazar también en estas fechas. Y además es una entrevista que tiene un enorme interés porque, por cierto, Franco habla en gallego con Oliveira Salazar. Para Mira. facilitar el entendimiento lingüístico, Franco utiliza el gallego, que por supuesto Oliveira Salazar entiende perfectamente, por portugués a fin de cuentas es un dialecto del gallego. Y en el curso de esa entrevista el mensaje además es muy inteligente. Es decir, primero, por un lado, nosotros nos vamos a llevar bien. Es decir, aunque nosotros en estos momentos somos aliados del Tercer Reich o del Eje, Pero- y Portugal siempre ha sido un aliado secular de los británicos, entre nosotros nos vamos a llevar bien. Y segundo, aquí tiene que haber también un mensaje de cara al exterior. Y es que no se va a poder utilizar Portugal contra España Ni ni España España contra contra Portugal. Cosa Y que les viene bien a cosa los que dos. les viene a los dos de maravilla. Y yo creo que además el régimen de Franco en ese momento va en una línea que seguramente era la que le pedía el cuerpo a Franco, pero que es en la que acaba, que es una dictadura de carácter conservador y católico. Sí, una Y especie no de fascista. corporativismo Exactamente, católico que está exactamente. entre el carlismo y Mussolini. Sí, exactamente. Una cosa exactamente. que es lo que les iba a los dos. A los dos. Y que Sí. no llega al fascismo de la falange, porque evidentemente esos chicos eran muy revoltosos y además además podían la mitad complicar no iban mucho a las misa, cosas y eran era pecadores, gente de sí. la que uno no se podía terminar de fiar. Y hay que recordar que además en esa época y en ese enfrentamiento entre falange, por ejemplo, y la jerarquía católica, es también cuando el cardenal Segura se niega a que en la Catedral de Toledo se coloque el cartel de Caídos por Dios y por España, porque considera que es blasfemo, a diferencia de la mayoría de los obispos que les parecía muy bien, pero concretamente al cardenal Segura le parece muy mal porque es mezclar cosas que no hay que mezclar. Milagro es que el de Montserrat no lo excomulgara o no lo Es que como apuñalara. abad no tenía autoridad, porque Bueno, si no pero el abad de Montserrat se le hubiera tirado al cuello. ahora sería muy capaz. Sí, ahora sí. Hombre, bueno, son. Bueno, hacemos una pausa, pero Hacemos vamos a una pausa, recordar ujú. a World Vision. Efectivamente, es el momento solidario porque estamos intentando junto con la ONG World Vision desde aquí, desde Radio, apoyar esta campaña de apadrinamiento. Estamos buscando 500 nuevos padrinos para niños de Mali y Bolivia. En concreto, hoy vamos a pedir ayuda para los niños de Mali y para eso voy a decirles a los oyentes que hay niños con nombre y apellido y por eso les recomiendo que se acerquen a la web www.apadrinamiento.es para que conozcan a cada uno de estos niños. Además, Mali es uno de los 5
países más pobres del mundo, el 80% de la población vive de la agricultura y están teniendo unas sequías tremendas que van a hacer pues que se queden prácticamente sin cosecha. Por eso, desde aquí, junto con la ONG World Vision, hacemos ese llamamiento, porque necesitamos que estos niños salgan adelante. Voy a dar un número de teléfono, que es el 902 20 80 10, 902 20 80 10, y les repito la web en la que pueden conocer a todos estos niños, que es www.apadrinamiento.es. Bien, una pausa y volvemos a esta breve historia de España con un asunto que nos trae Jorge Alcalde. Jorge, buenos días. Muy buenos días. Que son las enfermedades que llegan de África. Hemos contado la importancia que tiene... No hemos contado el libro, Federico. ¿Perdón? No hemos contado el libro, Federico. No sé si lo vamos a contar más adelante. Nos queda un libro, nos queda una canción. No hay problema. Libro, canción y ciencia, ¿no? Y ciencia. Para el final de esta hora. Por supuesto, lo que pasa es que tenía sin saludar a Jorge Muy bien, y no puede ser. Hablemos de eso, de enfermedades que llegan de África y sobre todo que acompañan a las tropas desde tiempos inmemoriales, pero sobre todo en este periodo de posguerra civil y antes de la Guerra Mundial. Bueno, pues de inmediato. Es Radio. Esta versión que recogedora, anunciamos el otro día, que es tremenda, el mejor era José Antonio Primo de Rivera, naturalmente, que murió fusilado en Alicante, y es de las cosas más tristes. Sí, sí. Mira que en teoría las canciones de guerra, las marchas, esto es una marcha, que es una versión de la Katyusha rusa, que es una canción muy alegre. Muy alegre, Es una canción pero muy alegre. amigo, manos y voces de los de la División Azul es desoladora. No, es tristísima, y mira que es difícil escribir una canción más triste que lo que pueden hacer los rusos, ¿eh? Ya es un mérito. Además, la Katyusha es una canción, bueno, Katyusha, que sería, la traducción sería algo así como Catalinita, ¿no? Sí. Al español, y es una canción rusa de guerra de la época, que además es muy alegre porque son unos soldados que van al frente, y entonces al final dicen que si os encontráis a Katyusha, darle recuerdos. Pero es una canción muy alegre porque además empieza diciendo que cuando crecen las peras y los manzanos, cuando florecen los perales y los manzanos, pues vamos al frente, en fin. Sí. Esos iban ganando la guerra y Sí. lo veían de otra manera, y la idea es que, bueno, cuando veáis a Katyusha que sale al camino, le dais, передать привет, dice la canción, le dais recuerdos, ¿no? Bueno, pues esto era de gente que lo veía de una manera muy distinta, y la verdad es que la canción es sobrecogedora cuando uno la escucha, el tono, cómo han dado la música, porque además la música es mucho más rápida en la versión original rusa, y bueno, ya la letra es sobrecogedora, Es tremenda, o sea, es tremenda. Es Aparte tremenda. es de alguien que va a morir. Sí, totalmente. Pero no a matar, va a morir, a morir. que es una Sí, cosa sí, 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 muy...
Es, en fin, sobrecogedora. Bueno, yo tengo que recomendar a los oyentes el libro de esta semana que encaja con esta época. A mí me parece un libro de lectura obligatoria para entender lo que fue el primer franquismo y yo me atrevería a decir que también lo que fue el inicio de la Falange. Es un libro de Dionisio Ridruejo que se titula Casi unas memorias, que se publicó póstumamente y que él insistía en que eran casi unas memorias porque no eran propiamente unas memorias. Él no había tenido tiempo para escribir unas memorias y entonces él iba contando cosas de su vida y acumulando documentos. ¿Fue publicando en Destino? No, esto lo publicó Planeta en un volumen. Fue un libro que se agotó enseguida y que no se ha vuelto a reeditar. Se encuentra en Iberlibro y cosas así, porque el libro era muy políticamente incorrecto en todas las direcciones. Y era un libro muy interesante. Yo creo que, por ejemplo, todas las páginas que él dedica a su entrada en Falange, a cuando conoció a José Antonio y todo lo demás, es enormemente interesante la parte de la guerra civil, porque además él la ve con el distanciamiento de cuando éramos jóvenes, idealistas y equivocados. Y en ese sentido... Sí, además él siempre asumió que había sido un error. Había sido un error y cómo también él entendía a los que eran jóvenes, idealistas y equivocados en el otro bando. Y esa parte a mí me parece muy interesante. Es muy interesante la parte de la División Azul, que fue el gran desengaño de él, es decir, él marcha como voluntario y además marchó como soldado raso y podía no haber ido como soldado raso. Cuenta su experiencia en Rusia, que fue terrible, yo diría que bueno, al unísono con los tonos de esta Katiusha hispánica, y cómo cuando él vuelve, él le envía una carta a Franco y dimite de todos sus cargos y le dice que sinceramente para la corrupción que en esos momentos está corroyendo el régimen no se hizo la guerra. Y que él invita a Franco a dejar el poder y a someter al pueblo lo que va a suceder en el futuro, lo cual marca el idealismo de Dionisio Ridruejo hasta que se murió a mediados de los 70. Hay que decir que Dionisio era uno de los intelectuales más brillantes, de los mejores escritores de su generación y el jefe de la propaganda del bando nacional durante la guerra. Prácticamente hasta la toma de Cataluña, en la que le quitan lo que él había pensado que era la propaganda en catalán y en castellano para la entrada de las tropas de Yagüe en Barcelona, que ahí es donde existe el primer choque, el primer conflicto de Dionisio Ridruejo. Era además pequeñito lo más guapo que tenía el régimen. Tenía ese aspecto josé antoniano de pelo echado hacia atrás. Tenía el don ese frágil y tal y cual que a algunas les encanta amadrinar. Y de hecho fue una catalana, Gloria Ros, la que se encargó de amadrinarlo y vivió allí mucho tiempo. Había quien decía que la hermana de José Antonio estaba enamorada de él, estuvo enamorada de él toda la vida. No es de extrañar, Pilar, porque era en su estilo falangista y tal, pero representa también una falange decente que la hubo, y además muy en contra de cualquier tipo de corrupción. Claro, pensar ahora que en aquello como corrupción es que te da la risa, claro. Es tremendo porque además es curioso que en un libro editado en el 73-74, él dice que hay que disolver la Falange, que él se marchó hace mucho. Sí, yo creo que la gente que era idealista en la Falange tiene fundamentalmente dos opciones. O la socialdemocracia en la izquierda, es decir, no el socialismo, sino la socialdemocracia, que es un socialismo democrático, o en la derecha, pues alguna opción de tipo democristiano, liberal, es decir, un centro-izquierda, un centro-derecha, como diciendo, porque aquello no tiene ningún sentido. Hay que decir que era una salida muy nacional, Sí, es cierto, es cierto. Es que él creía en el macizo de la raza. Claro, en Iberlibro es donde se puede encontrar casi unas memorias que editó Planeta y de verdad es un libro extraordinario. Bueno, pues vamos con Jorge Alcalde, pero antes tengo que dar un consejo para todas aquellas personas que tienen problemas con la caída del cabello. Estábamos hablando antes de un corte de pelo, el de José Antonio, frondoso. Por ejemplo, Dionisio siempre tuvo una mata pelo importante. ¿Por qué? Capidermol. Claro, Capidermol. Había un peinado que era el Arriba España, que era como con la parte del flequillo, con una onda, un tupé. Lo pueden revivir con este producto, pero necesita una mata de pelo importante, sin caspa, sin grasa y con el cabello muy fuerte. Gracias a Capidermol lo pueden conseguir porque es una solución terapéutica, no es una solución cosmética, sino que actúa en el origen del problema, previniendo, paliando y solucionando pues la caída del cabello, la grasa, los problemas de caspa. Así que para conseguir este pelo fuerte gracias a Capidermol, solo tenemos que llamar al 902-320-440, 902-320-440 o entrar en la web www.capidermol.com. Bueno, ¿y ahora? Ahora vamos a la publicidad y Jorge Alcalde. Es Radio.
¿Desde cuándo eres...? Federico, tengo una muy buena noticia para todos los empresarios que quieran tener su móvil y su fijo conectados, controlados. Y para los empresarios de casa, o sea, padres y madres de familia que tienen al adolescente suelto como un becerro y a la adolescenta como una novilla. Claro que sí, porque no pueden perderse ni una llamada. Que no digan, no, es que como no estaba en casa, dice, sí, no estabas en casa, pero es igual, porque el fijo se desvía a móvil. Claro que sí, porque eso es lo que nos ofrece la línea fija de Movistar con la respuesta profesional, porque además de tener fax, alarma, datáfono y centralita, podemos añadirle esta nueva ventaja a la que hablamos, la movilidad, porque con Oficina Movistar por solo €1 al mes, muy poquito, desviamos nuestro teléfono fijo al móvil y por si fuera poco nos llevamos un regalazo, el teléfono Nokia C600, que además está muy bien de prestaciones, es un teléfono de última tecnología y solo por ser clientes de respuesta profesional. Así que como nosotros lo damos todo por nuestro negocio, también Movistar lo da todo por nosotros. Tenemos más información en el número de teléfono 910-1010. Voy a repetirlo, teléfono 910-1010. Movistar, compartida, la vida es más. Oye, esto sí que es fácil, ¿eh? 910-1010. No, y además teléfono gratuito. Bueno, esto incluso Leire podría aprendérselo. Y podría llamar incluso. Ahora que va a moverse por ahí de biministra, sanidad, tal y cual, pues oye, que no es que no estaba en el ministerio. Le diré al móvil. Que de fijo a móvil es €1 al mes. Muy poquito. Eso en Benidorm no es nada. Bueno, a ver, Jorge, ¿qué es lo que llega de África con el movimiento de las tropas? Pues si ya eran pocas las penalidades que padecían las tropas y además algunas que nos ha contado César de la División Azul, pues hay que añadir esas enfermedades propias del norte de África y bueno, propias de Europa, de toda Europa en ciertos momentos de comienzos del siglo XIX y entre ellas, la apuntábamos la semana pasada, pero es que hay mucho que contar al respecto, pues la paradigmática, el paludismo, la malaria, lo que conocemos como malaria, que es una enfermedad que ha ido unida a las tropas españolas desde siempre, ¿no? Desde que las primeras tropas españolas pusieron pie en el nuevo continente, en América, ya la malaria y el paludismo formaba parte de la vida cotidiana de nuestros soldados, las tropas, de los generales, de los comandantes, las fiebres, las tercianas, las cuartanas, dependiendo si eran fiebres que se padecían cada 48 horas, las tercianas, o cada 72 horas, las cuartanas, que eran una enfermedad, en la mayoría de los casos, no mortal, de una mortalidad leve, un 1%, un 2% de la peor especie de la malaria, del Plasmodium falciparum, pero una morbilidad muy alta, porque contagiaba muchísimo y muy dura de sobrellevar, porque entre otras cosas no tenía cura, tenía un tratamiento específico, la quinina, pero no tenía una cura real y por supuesto no existía, como no existe todavía hoy en día, vacuna. Hay que reconocer que es una enfermedad histórica. Sí. Carlos I murió de malaria, se ha descubierto hace muy poco. Yo vi el estanque donde se contagió y para mí que estaban los mismos bichos que ya infectaron al emperador, ¿eh? Sí, porque había un verdín, una cosa allí sobre el agua, digo, bueno, aquí tiene que haber una población alada que ríete de la Wehrmacht. Caldo de cultivo ideal, que precisamente se daba en el protectorado de Marruecos, en el norte de África, pues se dan las condiciones necesarias para que se produjese esa prevalencia del mosquito Anopheles, pues zonas de aguas estancadas, sobre todo para suministro de agua de los soldados, en pozos, en charcas. La gente bebía donde podía. Claro. Clima cálido, hacinamiento, una higiene defectuosa, pues todo eso propicia el aumento de los contagios con este bichito, que realmente no se sabía exactamente de dónde procedía la enfermedad, cuando las tropas españolas pues movieron desde el norte de África hacia la península, o cuando las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial también se apostaron en el norte de África, produciendo un intercambio de contagios bastante considerable. Claro, es que hay que recordar que los alemanes están en el norte de África, los aliados están en el norte de África, entran por Sicilia. O sea, la gente piensa en Normandía para salvar al soldado Ryan. No, eso fue lo último. ¿Y cuál es el sistema de transporte habitual? El barco para llegar allí, que también es un sistema que propicia especialmente la presencia del
mosquito cerca de las aguas, de las embocaduras de los ríos, que camina o que viaja en el barco junto con las tropas y que expande la enfermedad pues de una manera considerable. La quinina nos contabas que era muy cara para... Era muy cara. La quinina se conocía desde hacía mucho también, desde el siglo XVII. Es un árbol americano, un árbol de las partes bajas de los Andes. Y bueno, en Ecuador, en Perú, el virrey de Perú, su mujer, Francisca de Rivera, en 1638, contrajo la malaria y se cuenta la literatura clínica, bueno, quizá la leyenda más que la literatura clínica, que es la primera persona a la que se le suministra polvos de quinina, que es lo que tomaban los indígenas americanos para curarse las fiebres que producía la malaria, pero que insisto que no se sabía exactamente de dónde procedía esa enfermedad. Y hasta muy avanzado el siglo XX no se ha sabido muy bien exactamente protegernos contra la malaria, ¿no? Las primeras leyes contra la malaria en España, que datan de 1855, realmente eran leyes pues que imaginaban más que acertar. Intentaban intuir cuáles eran los motivos de estas fiebres y ponían algunas medidas pues más bien ingeniosas que otra cosa. De hecho, había mucha creencia popular sobre cuál era el motivo de la malaria, que luego ha quedado impregnando incluso el vocabulario, ¿no? Se decían, traigan arroces aunque nos muramos. Pues se pensaba que de comer arroz se producía la malaria, lo cual no estaba muy desencaminado, no de comer, pero sí de cultivar arroz. Las zonas donde más se cultivaba el arroz, de arroz era las zonas más anegadas. Claro, porque es un agua estancada. Más el etcétera, mosquito sí. que genera que porta este plasmodium, ¿no? Que el mosquito hembra, además, son las hembras las que lo van depositando en las víctimas, que al final generan se entere Leire las prohíbe. Bueno, la fiebre de los higos también se decía. No sé qué tenían los higos que dan fiebres, se solía decir en algunas zonas de España. Bueno, pues también porque aquellos lugares donde se cultivaban o se acumulaban estas frutas también eran más propensos a la presencia de los mosquitos que generaban la enfermedad. Pero realmente hasta ya entrado el siglo XX no se sabe qué era este plasmodium que contagiaba el mosquito, el causante. Y es cuando ya se empiezan a tomar medidas más eficaces y más concretas para protegernos o proteger a los ciudadanos contra él, y sobre todo para proteger a las tropas. Algunas muy curiosas. Por ejemplo, se dice mucho que hubo cierta revuelta en las tropas españolas en Marruecos ante la obligación de llevar una especie de mosquitera debajo del casco, debajo de la gorra, una gasa, para proteger. Aquello, aparte que quedaba feísimo, y al soldado español no le apetecía aparecer con ese aspecto pues tan de mora. Sí, no le gustaba para nada. Aparte decía, es que no nos dejan fumar. También una de las quejas que tenía la tropa. No podemos fumar con esta mosquitera constantemente en la cara. Y la realidad es que pues prácticamente ningún soldado se lo puso. Esto fue previo a la Guerra Civil, en el año 1824-25. Primo de Rivera, que instituyó la primera ley antipalúdica que se conoce en España, con algunas medidas que fueron muy eficaces realmente. Por ejemplo, la desecación de ciertos pantanos, la construcción de los barracones del ejército en el norte de África con unas medidas especiales. Se intentaba evitar la tienda de campaña, se prefería el barracón a la tienda de campaña. En la tienda de campaña, la que utilizan, por ejemplo, los americanos, ya viniendo de África, que luego usan también en Corea, la tienda de campaña no es sobre el suelo, es sobre madera. Lo sé porque en un campamento que nos habían regalado, les habían regalado a los de la OGE, pues tiendas que ponía US 42, imagínate, del año 42, claro, ya estaba muy tal, pues no tenían suelo, precisamente para facilitar que hubiera aire y que corriera, si llovía, que corría el agua, lo que había era unas tablas, una especie de rejas de madera, encima de las cuales se ponían los camastros, siempre en alto, nunca pegados al suelo. Evitar la cercanía de la humedad es fundamental para protegerse contra el paludismo o contra la malaria. Por eso también se imponían algunas medidas de uniforme especiales, botas altas, calcetines hasta las rodillas, la camisa, por mucho calor que hiciese, pues abrochada, abotonada, con la manga larga para evitar los picaduras del mosquito. Que siempre es curioso que dicen, bueno, ¿y por qué no iban más destapados? Y sobre todo esas botas en el desierto. Bueno, pues es que si no... Aparte para los insectos y alimañas, pues precisamente el más peligroso de todos, ese mosquito anófeles, que hay que combatirlo. En aquella época había que combatirlo de ese modo, no había otro. Y después, además, el tránsito de las tropas pues siempre produce otro efecto muy favorable a la malaria, que es la remoción de las tierras. Ahí donde se instala un campamento, donde se instala un barracón, hay que levantar las tierras, generalmente surge la humedad que hay debajo y ahí aparece de nuevo el mosquito. Con lo cual es posiblemente, junto con las enfermedades venéreas, que algún día le dedicaremos algún capítulo, que también transcurren allá donde hay grandes cantidades de tropas, y es la enfermedad típica de los movimientos de los soldados y de las grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, generar grandes vías de ferrocarril
o grandes pantanos, siempre Bueno, ha ido y todas cercano las a la malaria. acequias y las conducciones de aguas fecales, todas las grandes alcantarillas de las ciudades. Por ejemplo, en Madrid hay que rehacerlas enteras. En buena parte de España se rehacen. Pues claro, ahí mucha higiene No había, y no. sobre todo mucho agua, mucha humedad. De manera que la malaria, que estaba a punto de desaparecer en España antes de la guerra civil, es cierto que gracias a estas medidas que hemos contado, más ingeniosas que otra cosa, pues permitieron un descenso de la enfermedad con los movimientos de tropas, con el hacinamiento, con la presencia de los aliados después de la guerra mundial en el norte de África, resurgió el paludismo y la malaria, y hasta el año 61-62 no se considera España una zona erradicada, donde se ha erradicado el paludismo definitivamente. Bueno, pues después vamos a hablar de un caso que es el recrudecimiento tremendo del cólera en Haití. Nos lo va a contar el doctor de la Morena, porque se ha producido una epidemia que además ha desbordado por completo el país. Bueno, Haití es el país más pobre de América. La duda es si es el más pobre por lo que le pasa o le pasa lo que le pasa por ser el más pobre, que es lo que yo creo. Además, como sufrió el terremoto en el mes de enero, las instalaciones que ya eran precarias ahora están muchísimo peor. Ha habido más de 200 muertos. O sea, pero cuando hay un terremoto en California, en la Baja California hay 200 muertos, México, y en la California hay 200 millones de dólares en pérdidas de edificios. Pero no muertos. Esa es la diferencia. Bueno, este brote de cólera ha sorprendido a la comunidad científica, por eso Totalmente. es interesantísimo escuchar al doctor de la Morena ahora, porque están sorprendidos porque en Haití ha pasado eso ahora, en esta época. Bueno, nosotros no estamos sorprendidos de las novedades del Corte Inglés. Yo estoy sorprendido del flequillo de Elia, pues que es que no deja de sorprenderme. Gratamente. Bien. Bueno, Gracias. hombre, Gracias. faltaría más. Vamos a sorprender a nuestros oyentes con las claves de moda de este otoño. ¿Recuerdas que hablábamos del encaje? Hombre, manda que no me metí yo en 2 o 3 jardines notables. O 4. Sí, sí. El encaje está de moda, pero sabes que está de moda también este otoño el punto. Pero ¿También? el punto, hombre, un jersey, si es que eso es fundamental, pero depende Claro. cómo lo llevemos. Y la rebequita. Y la rebequita, Sí, pero sí. punto grueso, el punto grueso es lo Sí. que está de moda. Por ejemplo, puede ser largo, tipo vestido, ese jersey, le ponemos un cinturoncito por encima, unos leggings y unas botas. Sí, señor. Va a ser Estupendo. Claro, dices leggings antes. In my time era leotardos. Leotardo. Que Sí, también con quedaban muy mallas bien, también. ¿eh? Sí, sí, el Y ya leotardo con está medias, bien. perfecto. Perfecto, Perfecto, efectivamente, perfecto. Eso es efectivamente. insuperable. Pues unas medias, una bota, una faldita y Ahí, le ponemos encima sí. el jersey de punto grueso, pues estupendo. Muy Los bien, tenemos, muy ya bien. decimos, más largos, más cortos, a la cadera, amplias mangas, que dan mucha movilidad a la prenda, grandes cuellos. También viene muy bien. Bueno, y los colores, por supuesto, los que se llevan este otoño, la gama de marrones, de grises, de negros, de morados. O sea, otoño. Otoño, Claro, otoño, lo que pero- viene a ser otoño. Pues ya sabéis, el encaje es uno de los puntos clave de este otoño y el punto es el punto grueso que se lleva en los jerseys este Que debajo otoño. del punto llevan encaje. No problem. Perfecto, Claro. perfecto. Las dos Podemos cosas, dos combinar Un tendencias. las body dos y el... cosas. Estupendo. Muy bien, lo admitimos. Me gusta la combinación, como también me gustan las ofertas que tenemos para ellas. Estas semanas de atrás yo os comentaba que Que estáis a esto tiempo. no era para ellas. Sí, pero Ah. hablo de las Para ellos, ofertas. si quieren. Es que Estas semanas de comprende atrás que- yo os decía, Emilio Tucci, esa gran marca, os podéis beneficiar vosotros de ese 30% de descuento si os llevabais 3 prendas o 20% si os llevabais 2. En cualquier caso sale más No, yo barato me que llevé comprar el 3, traje. para Eso que- es, camisa, corbata y traje 30%, Emilio Tucci. Pero es que nosotras, Carmen, también tenemos ofertas. Y en marcas tan interesantes como Now Lover, Escola, Viriato, Zendra, Elogy, 20% de descuento si nos llevamos 2 prendas, 30 si nos llevamos 3. Hay Mejor que aprovechar esta oferta. En la planta de Mujer del Corte Inglés tenéis todas estas marcas y todos esos jerseys de punto grueso. Los corticoles, no lo he dicho en toda la mañana. Por favor. Qué cabeza, hasta el 31 de octubre, si es que no queda nada. Si es Una que- semanita Pero de te das nada. cuenta cómo Es pasa el que- tiempo, que hace nada parece que decía, se nos echa el tiempo encima, pues ya Sí, está aquí. Pues ya está. Si es Tranquilo. que esto es como dices, que si puedes dar una conferencia, pero ¿cuándo? No, dentro de 4 meses. Bueno, Llega pero rápidamente. ya, tengo... Sí, sí, sí. Como Bob Esponja, que está en el supermercado del Corte Inglés, tarjetitas muy divertidas, los niños contentos y los padres aún más. www.elcorteinglés.es y patrocinamos el año Jacobeo 2010 con la manta comprada en el Sí, Corte. o 2. 2. Bueno, son las 11.
Vamos a las noticias y después hablamos con el doctor de qué es lo que ha pasado para que de pronto haya una epidemia de cólera terrible, brutal en Haití. Luego vamos a hablar con Iliana en cómo sobrevivir a la crisis. ¿Qué hacemos con esa sentencia sobre el canon digital? ¿Se puede reclamar algo? Esta ¿Nos es la devuelven el gran dinero? cuestión, porque las empresas se supone que todo lo que les han cobrado se lo tienen que devolver. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, y luego en la receta que nos trae Víctor de la Serna, la caza. Es una época de caza. Además se ha prueba es que abierto la está veda. Rubalcaba en el gobierno. O sea, qué mayor prueba. Noticias, seguimos. Es